Tenemos en línea a Ana Carolina Gutiérrez Vázquez. Ella es profesora en Quichua en la Facultad Tecnológica y de Artes Plásticas en la escuela número 111 en Colonia Lolita, Cruz Alta, y en la escuela San Martín, acá en Tucumán. ¿Cómo estás, Carolina? Achipunchao, buen día. Buen día. Como decíamos, acá estábamos ¿Quechua o quichua? en un debate en la mesa. ¿Quechua o quichua? ¿Cómo es, en definitiva? Hay diferentes formas de pronunciarlo. Ajá. En Perú le dicen quechua, en Ecuador y aquí es quichua, en Bolivia le dicen quechua. Quichua, entonces, acá. Es un neologismo español en realidad, porque Sí. la lengua originaria en Perú se llamaba Arunatimi. Y un santiagueño, en vez de decirte buen día, te diría Imaina Pacarinque. Ay, ¿Cómo has amanecido? gracias por avisarnos, porque de repente vamos ahí y nos saludan así. Yo digo, ¿qué me está diciendo? ¿Me está retando? Escúchame, Sí, es Carol. una lengua que siempre pregunta por el otro, por eso dicen que es una lengua inclusiva, es bastante particular. Bien. Incluso en el quichua no tenemos el adiós, siempre es un hasta pronto o hasta volvernos a ver. ¿Es difícil aprender? No, tiene obviamente algunas cosas que pueden ser un poquito más complejas, pero no es difícil y siempre arrancamos desde las palabras que podemos conocer, que usamos cotidianamente y que no sabemos qué es quichua. Cancha, por ejemplo, pucho, chucha. Hay muchos términos que incluso en las zonas rurales se usan coloquialmente y no saben que es de origen quichua. Incluso tenemos topónimos en nuestra provincia, o sea, nombres de lugares que están en quichua y que mucha gente desconoce. Por ejemplo, la Cocha. Cocha significa laguna. Y, por ejemplo, aquella persona que, bueno, no sabe como nosotros este idioma, ¿no? Y que nos interesaría aprender porque, bueno, vos decís que es fácil. ¿Y en qué nos sirve a nosotros aprender el quichua, por ejemplo? La gente que se acerca al quichua Sí. tiene que ver más con la identidad, conocer aquello de lo que hemos escuchado que tiene que ver con nuestros orígenes. Sí. Tiene que ver más con la identidad regional, identidad cultural. Siempre hay una búsqueda en las personas que llegan a nuestra escuela, porque obviamente no es una lengua como el inglés, que la usan a nivel comercial ni nada. Uh-huh. El quichua tiene que ver con la identidad y con uno. Y nunca se ama lo que no se conoce. O sea, si tenemos cosas nuestras que desconocemos, es imposible valorarlas y quererlas. Carolina, ¿tenés la aproximación de la cantidad de hablantes del quichua en Argentina? Porque sabemos que en los países vecinos los hay bastantes. Claro, nosotros el último relevamiento que se hizo, que fue hace muchos años, en la Mesopotamia santiagueña, que es entre el río Salado y el río Dulce, que es donde están las comunidades hablantes de quichua, había 77.000 hablantes en ese momento. Se cree que ahora hay más. Ya veremos con el nuevo censo, que tendría que ser el año que viene, qué relevamientos hacen respecto de los hablantes de lengua quichua. No fue considerada nunca lengua muerta todavía acá en nuestro país. No, porque tenemos un reducto idiomático. O sea, se hablaba en todo el Tucumán, hasta que el rey de España en 1770 la prohíbe en la región porque hasta los españoles estaban olvidando su lengua. Claro, Pero en Santiago queda un reducto idiomático que sobrevivió al tiempo, sobrevivió a los castigos y se mantuvo vigente. En toda la región del Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, fue desapareciendo paulatinamente. Los vestigios que quedan están en las palabras que se usan en el castellano, mezcladas, absorbidas por el castellano, en las entonaciones o formas de hablar. Ahí está lo que queda del quichua. Claro, el lenguaje que nos interpela todo el tiempo y pensamos que no está, y está ahí virtualmente, invisiblemente, pero está entre nosotros. Exactamente. Bueno, escúchame, Caro, vos comenzaste de muy chica con esto, ¿no? Con el tema de este idioma. ¿Qué fue lo que a vos te llevó a ser profesora de este idioma, no? Bueno, la primera persona que me motivó fue mi papá. Mi papá es santiagueño y nacido en una zona quichuista.
Él desde muy chico sufrió lo que era la prohibición y la condena social por hablar quichua, así que recibió también los castigos de la escuela, de lo que la realidad de muchos niños de esa época, donde no era reconocida su cultura. Mi papá después, aquí en Tucumán, junto a la Asociación de Residentes Santiagueños y a una propuesta del doctor Domingo Antonio Bravo, se empieza a enseñar quichua como talleres. Y bueno, yo cuando tuve 16 años, mi papá nos lleva a mí y a mi hermana a un curso, para que vayamos conociendo un poco de lo que él nos hablaba. Y bueno, desde ahí empecé a ir todos los años, después empecé a hacer el curso universitario, lo rendíamos en Santiago del Estero, en la Facultad de Humanidades, y después a los 18 o 19 años empecé a enseñar. Ah, mira. Tengo muchos años ya con la enseñanza del quichua. Mira, cuando vos hablas de prohibición y esto, ¿no? Es la primera forma en que se trata de quitar la memoria, ¿no?, de un pueblo. Cuando en la lengua tenemos inscriptas toda la historia, la vivencia, la cosmovisión que tiene un pueblo. Como vos decías, no existe la palabra adiós, siempre pregunta por el otro. La lengua, el lenguaje siempre habla de cómo siente, cómo vive y cómo percibe el mundo, ese conjunto humano. Exactamente, tiene una cosmovisión bastante particular e integradora. El tema de que en sus palabras no existe el género es muy particular, o sea, el otro es un otro como persona y no habla ni de hombre ni de mujer. Tiene una cosmovisión integradora, que era lo que te comentaba, tiene una particularidad con el nosotros, cuando habla de un nosotros exclusivo y un nosotros inclusivo. Se tiene bastantes particularidades de la lengua y creo que es una herencia que tiene también el pueblo santiagueño en la forma de hablar y de relacionarse con los otros. Es muy afectuoso y siempre preguntando por el otro. El yo de los santiagueños es parte del sustrato que tiene el quichuista, porque si bien no se habla quichua en todo Santiago del Estero, nuestros hermanos santiagueños tienen la tonada que hace al quichua. Claro. Y en la forma de pronunciar el yo como I latina, no como Y. Bien, qué lindo esto que nos estás contando. Y el quichua no es patrimonio solamente de los santiagueños, como estaba diciendo, es algo propagado por todo el noroeste argentino. A veces también, equivocadamente, llegamos a pensar que se trata de solamente de Santiago del Estero y algunas zonas. Pero claro, no. Es un patrimonio prácticamente de nuestro país, porque es un legado que tenemos todos. Y ese legado está, sobre todo, vigente en los nombres de lugares. Claro, hay mucha gente que desconoce, pero tenemos muchísimos nombres de lugares en quichua. Y si vamos desde el origen del quichua, desde que se convierte en lengua imperial, tenemos que recorrer Colombia, Ecuador, Perú, norte de Argentina, Bolivia, y parte de Chile. O sea, es una gran extensión de quichua hablantes. Obviamente hay una infinita cantidad de variedades dialectales. Claro. Una cosa importante fue que la Declaración de la Independencia fue también redactada en lengua quichua y fue enviada a muchos rincones de lo que en ese momento eran las Provincias Unidas, ¿no? Exactamente. Es tan maravilloso lo del Acta de la Independencia, porque te acuerdas que yo te conté que en 1770 cae una prohibición. Nuestros patriotas, en su mayor acto de rebeldía, el Acta de la Independencia la redactan en 3 lenguas, en aymara, en quichua y en español. Exacto. Reconocen el aymara de lo del Alto Perú, porque en ese momento pertenecía a las Provincias Unidas, y el quichua, que era hablado a escondidas, pero hablado. Entonces, en ese acto de rebeldía contra el Reino de España, ellos redactan las actas de independencia en las 3 lenguas. Bien. Así que mirá qué valor agregado e importante tiene ese hecho del significado que significa liberarse de y reconocernos como autónomos y reconocer nuestras culturas. Es maravilloso. Claro, es reconocimiento de las identidades. Bueno, Carolina Vázquez, muchas gracias por tu aporte, por contarnos esto, y nos vamos a ir con la reflexión de este pensamiento, ¿no? Cuando nos hablas de prohibición, otra vez voy al tema. El decirte hacer silencio, cállate, que no se diga más, que no se hable en esa lengua. Bueno,
no pudo el tiempo tampoco. Sigue. Muchas gracias, Carolina. Gracias a usted.